Muy buenos días a todos los compañeros del equipo de campaña y de Barcelona, de Tarragona, de Lérida y de Gerona que hoy nos están acompañando y que han participado con nosotros en las reuniones de esta mañana. También muchas gracias y buenos días a los trabajadores de los medios de comunicación. Estamos hoy en Barcelona para apoyar a nuestros equipos de campaña en Cataluña y para apoyar a Ignacio Garriga, que es nuestro candidato y en el que hemos depositado una gran esperanza y probablemente la mayor responsabilidad que alguien puede asumir hoy en la política española, al menos desde la perspectiva de Vox. Y estamos aquí para afrontar unas elecciones que, aunque aún no han sido convocadas, se presumen para febrero y que nosotros creemos que van a ser unas elecciones trascendentales para las libertades de millones de catalanes que en estos momentos se sienten desasistidos y desesperanzados. Pero unas elecciones que también van a ser determinantes para la configuración del mapa político español de cara a las próximas elecciones generales. Porque no tenemos ninguna duda de que en Cataluña se va a jugar en gran medida el futuro inmediato de España. Y eso es así porque Cataluña forma y formará parte de España. Y no tenemos ninguna duda de que la presencia de Vox en el Parlamento de Cataluña, que ya nadie se atreve a obviar o a negar, solo está en discusión cuál será su magnitud, será una presencia que tendrá un carácter histórico en la medida de que va a ser el principal dique de contención frente al separatismo. Es verdad que tenemos excelentes perspectivas electorales, pero nuestro objetivo va más allá de tener unas grandes perspectivas electorales. Nuestro objetivo es liderar la respuesta al separatismo en Cataluña y ser la principal fuerza, también por nuestro discurso y por nuestras posiciones, entre quienes se oponen a la deriva ultranacionalista de la política catalana. Y para ello contamos con el mejor candidato, y lo digo con toda contundencia, porque mientras otros abandonaron a los catalanes después de haber obtenido una histórica mayoría en el Parlamento de Cataluña, después de haber ganado las elecciones, mientras que otros fueron incapaces de combatir con firmeza el golpe de Estado separatista de 2017, a pesar de tener una amplísima mayoría absoluta, nosotros hoy presentamos a un candidato que no solo no se va de Cataluña, que no solo no abandona a sus compatriotas de patria chica, sino que después de haber sido elegido por los catalanes como diputado en el Congreso, vuelve al Parlamento de Cataluña, vuelve a su patria chica para defender todavía con más fuerza, con más principios y con más convicción a los catalanes a los que representa y para oponerse al golpe separatista y, por supuesto, ofrecer alternativas económicas, sanitarias y de seguridad a los catalanes, que ahí es donde tienen su principal preocupación en estos momentos. Estas elecciones son, en ese sentido, para nosotros una oportunidad histórica, no solo para Vox, sino para millones de catalanes y millones de españoles. Una oportunidad histórica de hacer frente al separatismo, una oportunidad histórica de hacer frente a la alianza del separatismo con la extrema izquierda gubernamental, una alianza ya consagrada en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno de la Nación, y son una oportunidad histórica para representar a cientos de miles de catalanes, insisto, que se sienten desamparados, que ya no se sienten representados, que se sienten tentados por la abstención y por el abandono. Y nuestra principal tarea en estos próximos meses, en estas semanas, en esta campaña electoral, será devolverles la representación y devolverles la esperanza. En unas elecciones, y ya lo ha dicho Ignacio, que exigimos tanto a los partidos como a los medios de comunicación que sean unas elecciones en libertad. Y lo hacemos porque las elecciones que hemos afrontado, tanto en 2019, en las elecciones generales, como las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia, no han sido unas elecciones libres, han sido unas elecciones donde hemos sufrido el acoso sistemático, donde hemos sido amenazados, donde hemos sido agredidos, donde se ha tratado de asustar a la gente que acudía a los eventos de Vox, a pesar de lo cual acudían multitudinariamente, pero han sido unas elecciones en las que no hemos competido en igualdad de condiciones. Se han producido esos acosos, esas agresiones, y no solo no se ha producido una sola condena por parte de los partidos separatistas o por parte de los partidos de izquierda, sino que incluso se han justificado las agresiones y se han ridiculizado las mismas, como hizo
el portavoz de Podemos. Por lo tanto, hoy queremos insistir en eso. Queremos elecciones nacionales, queremos afrontar las elecciones catalanas, pero queremos que esas sean unas elecciones en libertad. Exigimos que sean unas elecciones en libertad y en igualdad de condiciones. Permítame que haga una reflexión. Para millones de españoles, entre los que nos encontramos los representantes de Vox, vivimos un momento crítico, probablemente uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, en el que se produce la coincidencia letal de una pandemia, de una ruina económica ocasionada en gran medida por la acción del Gobierno y de una alianza del Gobierno socialcomunista con Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, con los que protagonizaron el golpe de Estado separatista, y con Bildu, es decir, con aquellos que han protagonizado el terror durante décadas de historia de nuestro país. Pero no estamos solo ante una alianza, no estamos ante un pacto de gobierno, no estamos ante un acuerdo de investidura, no estamos ante un acuerdo presupuestario. Estamos ante algo mucho más letal y algo mucho más grave. Afrontamos y enfrentamos un proceso de ruptura del orden constitucional protagonizado por Pedro Sánchez y por Arnaldo Otegi. Un proceso de ruptura del orden constitucional no iniciado por Pedro Sánchez, sino por José Luis Rodríguez Zapatero y por Arnaldo Otegi. Un proceso acordado por el PSOE y por ETA en el año 2003. Un proceso que hemos denunciado sistemáticamente ante las risas y la ridiculización de nuestros oponentes políticos y de la mayor parte de los medios de comunicación, pero que hoy comprobamos en toda su desnudez. Un proceso de ruptura de nuestra nación y de nuestra Constitución que tiene como objetivo debilitar el orden constitucional para lograr un cambio de régimen. Hay miles de pruebas, algunas son más que evidentes y se han producido en su propia tierra, aquí en Cataluña. El otro día, Arnaldo Otegi, en TV3, dijo que no se veía un gobierno así desde la Segunda República. Y lo dijo para justificar su apoyo al gobierno. Y lo dijo porque para Arnaldo Otegi este es el mejor gobierno en 80 años. Y yo quiero hoy reiterar aquí que si para Arnaldo Otegi este es el mejor gobierno en 80 años, para millones de españoles este solo puede ser el peor gobierno en 80 años. Otegi ha afirmado también que el apoyo a los presupuestos es el mejor camino hacia la República Vasca, es decir, hacia la autodeterminación, es decir, hacia la secesión y el separatismo. Y Sánchez ha dicho a la Limón que se abre una nueva etapa. Muy ufano, está contento con sus nuevos aliados, mientras que Esquerra Republicana de Cataluña, de repente y de manera sorpresiva, se convierte en el paladín del centralismo y pasa de defender la secesión en Cataluña a atacar la autonomía de Madrid. Cosas que se ven en política, pero que todas responden a un proceso de ruptura y de degradación de nuestras instituciones. En definitiva, Vox llega a algunas conclusiones muy claras. En primer lugar, que estamos ante ese proceso de ruptura y de destrucción constitucional. En segundo lugar, que por mucho que nos ridiculicen, el protagonismo de ETA en ese proceso es ya innegable. Las pruebas han aflorado, están a la luz. El proceso se ve en toda su desnudez. En tercer lugar, que ETA no ha sido derrotada. Mentira en la que han caído sorprendentemente y de manera letal algunos políticos que no esperábamos que pudieran decirlo, como el líder del Partido Popular en la propia moción de censura. Porque Bildu no existe, es ETA. Y en cuarto lugar, que Sánchez, junto con ETA y Esquerra Republicana, lideran la ruptura en la que Iglesias solo es el embajador o el portavoz. Y creemos que es imprescindible que los españoles tomen conciencia de la gravedad de la situación. Y por eso Vox va a asumir la responsabilidad de combatir y de desmentir un proyecto y un proceso asentados en la mentira. Porque toda la política española de los últimos meses se ha adentrado peligrosamente en la senda de la mentira y del fraude, empezando en primer lugar por los pactos del señor Sánchez,
con separatistas, con proetarras y con comunistas, es decir, con aquellos con los que expresamente, de manera reiterada, de manera pública, en todos los auditorios y ante todos los medios de comunicación, dijo 1, 2, 3 y 4 y 5 veces, y las que hiciera falta, que nunca iba a llegar. Sánchez ha mentido a todos los españoles y muy especialmente a los electores socialistas. Y por eso estamos ante un gigantesco fraude electoral y ante un gobierno al que seguimos considerando ilegítimo por haber alcanzado el poder asentado en la mentira y que camina hacia la ilegalidad porque pretende con sus socios destruir el orden constitucional. Y todo esto que hemos dicho, para nosotros, confirma una y otra vez las razones que nos llevaron a presentar la moción de censura, que si pudiéramos presentaríamos no una vez, sino 1000 veces, porque nunca un gobierno durante toda la democracia mereció la censura de los españoles como el gobierno de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias y de Arnaldo Otegi. Vox dice la verdad, incluso cuando se le ridiculiza. Vox dice la verdad, incluso cuando parece mentira. Y ese es el gran capital político con el que nosotros nos presentamos a las elecciones, muy por encima de los escaños o de los votos que podamos tener. Y es el gran capital político que nuestros compatriotas, no tengo ninguna duda, acabarán premiando. Este proceso acelerado de ruptura del orden constitucional coincide además con la limitación de nuestras libertades y de nuestros derechos fundamentales que llevan 62 días restringidos. El Gobierno, con el apoyo más exiguo de la democracia, está acumulando el poder más inmenso que haya tenido un Gobierno a lo largo de toda la democracia, que lo está utilizando contra la nación, lo está utilizando contra nuestra libertad. Un poder omnímodo que le ha sido también concedido y avalado por Ciudadanos y por el Partido Popular, facilitando un estado de alarma de 6 meses. Por desgracia, para los españoles y para nosotros, todas y cada una de las predicciones sobre este Gobierno que hicimos durante las 2 sesiones de investidura y que hicimos durante la moción de censura se han ido cumpliendo una detrás de otra, dejando un reguero de muerte, de ruina y de destrucción del Estado de Derecho a pasos agigantados. Y nosotros pensamos que no podemos acostumbrarnos a estos atropellos del Gobierno, que, por supuesto, mantiene el estado de alarma únicamente para contener la contestación social ante sus abusos que muchos españoles estarían deseando expresar. Y lo hace, además, con la complicidad del Tribunal Constitucional, que se ha negado a resolver 2 recursos presentados por 52 diputados del Congreso. El primero contra el estado de excepción encubierto en la primera ola y el segundo contra el estado de alarma perpetuo en la segunda ola, contribuyendo el Tribunal Constitucional y convirtiéndose en gravísimo cómplice de la degradación de las instituciones. Insistimos en calificar de criminal la gestión de la pandemia y no solo por la ruina y por la muerte que ha provocado, que también, sino porque este Gobierno ha utilizado esta situación, la ruina, la muerte y el estado de alarma, para acelerar su agenda totalitaria, metiendo a Iglesias en el CNI en la primera ola, restringiendo libertades que en situaciones normales habrían provocado un auténtico levantamiento popular. Quieren, además, que los españoles comulguen con ruedas de molino. Se les quiere obligar a consumir con normalidad un cóctel explosivo y letal para la democracia, para la unidad nacional y para la libertad y la igualdad de todos y cada uno de nosotros. Un cóctel explosivo compuesto por la muerte de 70.000 compatriotas. Un cóctel explosivo compuesto por la ruina de millones de españoles. Y me acuerdo ahora de los hosteleros catalanes. Un cóctel explosivo en el que nos dice el vicepresidente del Gobierno que ETA ya está en la dirección del Estado, literalmente. Un cóctel explosivo en el que desde el Gobierno se ataca a Su Majestad el Rey, se le esconde o se le prohíbe venir a Cataluña después de haberle jurado lealtad. Un cóctel explosivo en el que se usa a la Guardia Civil para vigilar las redes sociales y acabar con la libertad de expresión. Un cóctel explosivo en el que se usa al Centro Nacional de Inteligencia para vigilar los discursos de la oposición. Un cóctel explosivo en el que se compra con subvenciones a muchísimos medios de comunicación que acaban convirtiéndose en cómplices de la ruina y de la muerte por el silencio ante muchísimos de los problemas de nuestra sociedad, como el de la inmigración ilegal. Un cóctel explosivo aderezado también
con un brutal efecto llamada, que significa que decenas de miles de ilegales, de personas procedentes de otros países, van a llegar ilegalmente, a veces con violencia, contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, al país de Europa con la tasa de desempleo más alta. Y un cóctel explosivo en el que se pisotea la libertad de educación y la enseñanza en español, y en el que, además, premiando a ETA definitivamente, después de haber atentado 7 veces contra el cuartel de Loyola, se pretende expulsar al ejército de una parte del territorio nacional. Y en ese contexto es en el que nosotros exigimos no solo unas elecciones libres en Cataluña en el mes de febrero, sino en el que exigimos unas elecciones inmediatas en España. Porque la permanencia de este Gobierno es letal, es mortal para la vida, para la economía y para la libertad de millones de compatriotas. Porque hay millones de españoles que quieren votar ya, como ya indican algunos estudios electorales, y que si pudieran votar ya, este Gobierno saldría por la ventana. Pero la deriva totalitaria del Gobierno nos hace pensar que quizá estén más lejos de lo que pensamos unas elecciones democráticas y libres, como ya padecimos en Galicia, en el País Vasco y probablemente en Cataluña en el mes de febrero. Porque ya sabemos que este Gobierno, que ha dicho que la oposición nunca llegará al poder por medios democráticos, lo dice porque solo puede perpetuarse en el poder utilizando la violencia de sus acólitos y comprando a los medios de comunicación, a los que va a convertir en cómplices de su deriva totalitaria y de su ataque al orden constitucional.